Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantan a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es, santo, y por siempre es, santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es, santo, santo por siempre. Y por siempre es santo, santo por siempre. Así es, chicos hermosos. Nuestro Señor es santo por siempre y para siempre.
porque Él lo merece todo. Y bueno, vamos a continuar. Hoy estamos estudiando las promesas de Dios que vienen en la Biblia. Este es el estudio número 3 y vamos a ver las promesas de Dios para sus hijos. En esta ocasión traigo dos promesas maravillosas de Dios para sus hijos. La primera promesa está en Josué capítulo 14, versículo 9, y dice así: Ciertamente la tierra que halló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios. Si decidimos seguir al Señor de todo nuestro corazón, Él moverá cielo y tierra para cumplir sus maravillosas promesas en nosotros y a nuestra descendencia también. Por eso es muy hermoso seguir al Señor. Ya habíamos visto en los videos anteriores que seguir al Señor es darle nuestro corazón y nuestra vida. Es hacer su voluntad y no la nuestra. Eso es seguir a Dios. Hacer como Él nos ha enseñado a través de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. También ya sabemos hoy que hay promesas de bendiciones que Dios nos da gratuitamente, es decir, por gracia. Y son un regalo sin que nosotros tengamos nada que hacer para ganarlas. Solo creer en Dios y Él nos las da. Pero también hay otras promesas en la Biblia que Dios pone condiciones o cierto rasgo de carácter u obediencia que nosotros debemos de tener y debemos, además de creer, también hacer para recibirlas. En aquel tiempo, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, el padre de nuestra fe, le dijo que bendiciera a todos que bendeciría a toda su descendencia. Y murió Abraham creyendo esta promesa, y así pasó esta fe de generación en generación. Luego, en tiempos de Jacob, cuando hubo hambre en la tierra, el pueblo de Israel tuvo que descender a Egipto para no morir de hambre, pero Dios ya había provisto que José, el hijo de Jacob, estuviera en un lugar privilegiado dentro del gobierno de Egipto, de tal manera que llegaron a una tierra en Egipto que fue separada de la ciudad principal para habitarla. Y allí se establecieron y prosperaron mientras de que vivió José y el buen faraón que les permitió vivir ahí a causa del favor que José les había hecho. Pero Jacob, antes de salir de su tierra natal, le había dado la orden, había preguntado y orado a Dios qué era lo que le aconsejaba, si el salir de su tierra y que iban a ir a vivir a Egipto o que mejor se quedaban en su tierra y que Él los ayudara. Dios le habló con la verdad a Jacob y le dijo que podían salir a Egipto, pero que por 400 años estarían exiliados en una tierra ajena, pero que no se preocupara, porque Dios los sacaría de Egipto y los llevaría a la tierra prometida, donde fluiría leche y miel. Esto quiere decir que sería muy próspera esa tierra donde los llevaría Dios después. Con esta confianza salió Jacob de su tierra natal para reunirse en Egipto con su hijo José. Y murió Jacob e hizo prometerle a sus hijos que cuando el Señor los rescatara, que por favor lo llevaran con él, los restos de él, a su tierra, que Dios les daría. Luego José hizo la misma petición a su descendencia, que al morir, cuando Dios los llevara a la tierra prometida, lo llevaran con ellos en sus restos. El tiempo de la promesa de Dios llegó, y 400 años después de su entrada a Egipto, Dios levanta un libertador que todos conocemos por su nombre, es Moisés. Y Dios le preparó en el desierto y lo encomendó a esta dura tarea de libertar a su pueblo.
Faraón no quería dejar salir al pueblo y Dios intervino al mismo tiempo que demostró cuán poderosísimo es nuestro Dios. Por fin el faraón dejó salir al pueblo, pero una vez que se fueron, se dio cuenta que el pueblo de Israel eran sus esclavos y que ahora había quedado sin esa ayuda en su reino. Entonces reunió a todo su ejército y se lanzó en su persecución para volverlos a ser esclavos. Al salir el pueblo de Israel, tras ellos iba Dios cuidándoles. Dice la Biblia que de día Dios formaba una gran nube para protegerlos del sol, y por la noche una columna de fuego les daba calor, pues las noches en el desierto dicen que son muy frías. A mí se me hace tan tierno esto, lo que hace nuestro Señor. O sea, Él, aunque las personas no lo perciban, de todas maneras el Señor está presente cuando nosotros tenemos un pacto con Él o nos comprometemos con Dios, por ejemplo, a seguirle o entregamos la vida a Cristo, y entonces Él comienza a habitar con nosotros y ayudarnos a que nosotros también vayamos madurando espiritualmente. Y se me hace tan tierno como aquí el cuidado tan grande sobre todo el pueblo, ¿no? De día la nube y de noche esa columna de fuego. Así el pueblo anduvo, ¿verdad? Cuando se dieron cuenta que Faraón venía contra ellos y todo su ejército, entonces se asustó muchísimo el pueblo. Y Moisés los había conducido por un lugar que tenían que rodear el Mar Rojo, pero al ver al faraón, pues quedaron atrapados. De un lado estaba el Mar Rojo y de espaldas estaba Faraón con todo su ejército tras ellos. Entonces aquí va Moisés delante de Dios y le pregunta, Señor, ¿qué hacemos, verdad? Y lo que le dice el Señor es, levanta tu vara y sigue, dile al pueblo que marche. Y lo único que tenían delante era el Mar Rojo, ¿sí? Entonces, va y obedece, o sea, Moisés no se tentó a pensar qué es lo que estaba sucediendo, sino que si Dios lo decía, él lo hacía. Y a ese grado de obediencia estaba Moisés, que fue lo que ayudó a todo el pueblo. Entonces, Moisés levantó su báculo y con la autoridad ordenó al pueblo que avancen. Y sin pensar, Moisés obedeció y se levantó unos muros, unas bardas de agua por donde pudieron pasar por en medio del mar. Y de repente el mar estaba pues abierto, y yo creo que al ir pasando el pueblo debieron de haber tenido mucho miedo al cruzar por esos muros de agua tan altísimos que estaban a los lados, ¿no? Pero logró pasar el pueblo en seco, totalmente. Mientras dice la Biblia que Dios había confundido al ejército de Faraón porque levantó una gran polvadera y ellos no podían ver nada. Y cuando por fin pudieron ver, solo vieron que el pueblo de Dios estaba atravesando, cruzando el Mar Rojo y estaba llegando a la otra orilla. Entonces Faraón y el ejército se detuvieron en la entrada del camino abierto en el mar, y Faraón tal vez pensó, pues si ellos pasaron, yo también. Y pues mal, gran error de Faraón. El camino que Dios abre para sus hijos no es para nadie más. Dios le dijo a Moisés, baja tu báculo. Y cuando el ejército de Faraón estaba en medio del mar, Moisés bajó su báculo y el mar se cerró, los muros de agua, toneladas de agua cayeron sobre el ejército del faraón y murieron en el mar. En la actualidad, los científicos han descubierto que carruajes egipcios están enterrados efectivamente en el Mar Rojo, y ellos dicen es más o menos de la época de los faraones. Entonces hay vestigios de la verdad, de la palabra de Dios, la verdad que es la Biblia, de que efectivamente se abrió el mar, que efectivamente se cerró sobre de este ejército del faraón y quedaron enterrados.
Y no solo eso, también la noticia corrió de esta liberación que Dios hizo, corrió por todo el mundo. Sí, en todos lados de la tierra se enteraron y le tuvieron mucho miedo, dice la Biblia, y respeto al Dios del pueblo de Israel por haberlo liberado, porque los egipcios eran una potencia muy poderosa en aquellas épocas y pues nadie se atrevía a enfrentarlo, nadie. Entonces, al ver lo que les sucedió al pueblo de Israel, que escaparon de ser esclavos, más aparte, su Dios había destruido a Faraón, pues se quedaron completamente azorados y con mucho temor de que pasara el pueblo de Israel por donde ellos estaban, porque era un pueblo muy grande, dice la Biblia, que eran más de 2 millones de personas. La Biblia cuenta, en aquellos años no se contaban mujeres ni niños. Entonces, al decir 2 millones, pues imagínense, puros hombres, 2 millones y más las mujeres y más los niños y los ancianitos y todo. Y bueno, pues entonces ellos salieron de ser esclavos, pero porque habían estado 400 años sirviendo a Faraón, pero su corazón aún estaba dudoso, su corazón aún era esclavo. Tenían la libertad física, pero el corazón aún estaba esclavizado. No sabían vivir en libertad. Por lo tanto, pues ustedes ya saben la historia, comenzaron a quejarse desde que salieron. Entonces Dios los llevó por muchos lugares, ¿verdad? Había mucha dureza de corazón, la cual había mucha incredulidad también hacia Dios, y esto hizo que pasaran 40 años en el desierto. Pero la promesa que estamos viendo hoy no tiene fecha de caducidad. La promesa que estamos viendo hoy nos habla de una herencia perpetua. Y nosotros como padres solo podemos dejar a nuestros hijos herencias temporales, porque todo en esta tierra es material, físico, por lo que su duración es temporal. Podremos heredar casas, terrenos, autos o tal vez dinero en el banco. Todas esas cosas se deprecian, se envejecen o se devalúan. Por eso, si no enseñamos a nuestros hijos a poner sus ojos en las cosas del cielo que son eternas, ellos terminarán muy arruinados, siendo esclavos del dinero tal vez, o de personas, o del trabajo, siendo esclavos del trabajo o de sus propias pasiones o intereses egoístas que no dan buen fruto y mucho menos un fruto eterno. Por eso la herencia perpetua solo Dios nuestro Padre no la puede dar y no la quiere dar. Ahí está en la Biblia. Y en el caso de esta promesa es Dios dándole la tierra a quien decida seguirlo, dice. Y para poder seguir al Señor sería bueno que comprendamos cuán importante es decidir a Dios, decidir por Dios y seguirlo. Lo primero que hay que saber es que en esta tierra existen 3 gobiernos. El primer gobierno es el gobierno del mundo. El segundo gobierno es el gobierno del maligno. Y el tercer gobierno que existe hoy, gracias a Jesucristo, es el gobierno de Dios. En el gobierno del mundo se entra al nacer en esta tierra. Nacemos en una familia que tiene valores, herencias y creencias que han pasado de generación en generación y todas ellas bajo el sistema de este mundo, porque aunque estemos en cualquier país, estamos en un sistema gubernamental que se planeó y se estableció por los seres humanos. Por lo tanto, es un sistema del mundo y quedamos esclavos de todo lo que hacen o lo que dijeron los anteriores ancestros o nuestros familiares o las personas que pusieron leyes del mundo o creencias o valores, inclusive valores morales, todo eso. Quedamos bajo todo ello. ¿Cómo entramos al nacer? Al nacer desde bebés. Y bueno, hay otro reino o otro gobierno que también es el gobierno del maligno, nos dice la Biblia.
A este gobierno también se entra desde el momento en que uno nace en esta tierra, porque desde que Adán y Eva pecaron con su pecado, le dieron lugar al diablo y no hicieron y nos hicieron a todos partícipes de su pecado por ser los primeros hombres y mujeres. O sea, nosotros no somos pecadores porque pequemos. Nosotros somos pecadores porque nacemos de pecado, nacemos dentro de esta tierra que está caída de la presencia de Dios. Por eso somos pecadores. Y toda nuestra descendencia humana nacemos esclavos del pecado. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice que todo el mundo está bajo el maligno. Por eso las personas, aunque no queramos pecar, desde niños no podemos dejar de hacerlo, porque no hay otra cosa más fuerte que nos pueda detener, al menos antes de entregarle la vida a Cristo. Porque este gobierno del maligno nos oprime si no obedecemos y nos somete desde el alma, la sugestión, a la posesión, la lleva hacia lo malo, que es donde se encuentran nuestros pensamientos y nuestras emociones. Juan capítulo 8 versículo 34 dice que nuestro Señor mismo nos da claramente este versículo diciendo: todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y en Romanos capítulo 6 versículo 12 al 23, Pablo nos explica que para no ser esclavos del pecado, no debe de reinar en nuestro cuerpo mortal el pecado, que es imposible hasta antes de entregar la vida a Cristo, y es lo que vamos a ver hoy, porque al entregar la vida a Cristo ya podemos vencer el pecado. De ambos gobiernos, de este mundo y del gobierno del maligno, sin Dios en esta tierra, era imposible escapar. Pero para eso vino el Hijo del Hombre, dice la Biblia, para deshacer las obras del diablo. Y Él vino y estableció este tercer gobierno, que es el gobierno de Dios. Dios nos Dios nos establece este gobierno aquí en la tierra por medio de Cristo. Al gobierno de Dios no se entra en automático. Al gobierno de Dios no se entra solo queriendo entrar. Que muy bueno es, ¿verdad? Que las personas quieran entrar al gobierno de Dios o que crean que están dentro del gobierno de Dios desde niños. Pero no se nace dentro del gobierno de Dios. Para entrar al gobierno de Dios se necesita primero tener fe, es decir, se entra por la fe y también por tomar la decisión de creer en Dios, que Jesucristo, su Hijo, es el que Dios envió para que nosotros pudiéramos salvarnos. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios mismo vino y estableció su gobierno y nos da la oportunidad de decidir pertenecer a este gobierno. Entre más convicción tenga un creyente que el gobierno de Dios es lo mejor que hay, el más estable, así será también su vida, más estable, porque estará afincado sobre la roca que es Jesucristo. Cuando decidimos entrar en el reino de Dios, decidimos morir para el gobierno del mundo y para el gobierno del maligno. Y si de verdad hemos puesto, todo nuestro corazón y hemos también muerto para el pecado, aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tendremos la vida resucitada de Cristo dentro de nosotros. Así ni el pecado ni la muerte volverán a ser un amo en nuestras vidas. La muerte ya quedó derrotada porque Jesús nos da vida eterna y con Él iremos al cielo. Y mientras llegamos a nuestra morada eterna, Jesús nos da de su Espíritu Santo
para poder levantarnos de la muerte cuando llegue el momento, y también para poder vencer todo pecado que cada rato quiere aflorar en nosotros, quiere salir de nuestra propia carne, todo aquello que es contrario a lo que le agrada a Dios. Y todo lo que contrario que agrada a Dios se llama pecado. Entonces, nosotros también podemos adorar, ya con el Espíritu Santo se dice que adoramos en espíritu y en verdad, porque Papá Dios tales adoradores busca que le adoren. Esta es la herencia perpetua a la cual estamos estudiando en este día. Lo que es la promesa de esa tierra que el Señor nos va a dar, que nos ha dado ya, que es una tierra eterna, es en el cielo. Él está preparando morada para nosotros, todo aquel que ha creído en Él y le ha entregado su vida. Íbamos por este mundo y nuestro pie halló y pisó la herencia que Dios nos da a través del Evangelio. Íbamos por este mundo y de repente alguien nos detuvo y nos dijo que si queríamos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y nosotros al decirle que sí, aún sin saber qué era lo que nos correspondía al aceptar, nada más habíamos entendido que sí queríamos estar con Dios, pues con ello, aparte de la vida eterna, nos da también esta herencia que es incorruptible y es para siempre. Alguien nos comparte el Evangelio y nosotros decidimos creer en la salvación que Dios nos trajo para nosotros. Ese hermoso descubrimiento nos hizo creer y aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y por haber creído en el Evangelio, Dios nos perdonó todos nuestros pecados y nos dio el derecho de ahora ser llamados hijos de Dios, herederos de una herencia para siempre como es la vida eterna en la casa de Dios. Y bueno, esta es la primera promesa que estudiamos hoy. Y la segunda promesa está también en la Biblia. Esta nos asegura una herencia incorruptible. Esta promesa está en Efesios capítulo 1. Si usted lo puede leer todo, del 1 al 14. Es Efesios capítulo 1, versículo 1 al 14. Y bueno, en el versículo 1 dice: bendito sea el Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios es muy generoso a la hora de prodigar sus bendiciones a nosotros, sus hijos. De hecho, Él ya nos ha dado toda bendición espiritual. Dios nos ha asegurado el cielo para nosotros y se ha ido a prepararnos una morada donde ninguna de sus promesas ni nadie las pueda robar, ni tampoco detener. De hecho, los que tienen el don de la revelación afirman que en el cielo hay toda clase de cosas que nosotros podríamos necesitar. Solo hay que creer y pedirle al Señor. Él nos puede dar todo lo que nosotros necesitemos, solo pidiéndolo con fe. ¿Necesita usted hoy un milagro? Pues Dios se lo puede dar. Pero trágicamente nosotros, como los de Efesios, que es lo que estamos leyendo, en la antigüedad a veces vivían como indignos, muy parecido a los indigentes, pero espiritualmente hablando, porque no, porque nos enfocamos en aspectos mecánicos del cristianismo y más como una religión cristiana en lugar de como el ser hijos de Dios y tener una relación personal con Dios, así como la tenía Papá Dios cuando estaba con Adán y con Eva en el paraíso, antes de caer en el pecado. Ahora muchas veces olvidamos que le hemos entregado nuestra vida y que somos hijos de Dios adoptados, pero hijos, ya no podemos ir por el mundo como huérfanos sin Dios y Padre.
Si queremos disfrutar de todo lo que ha sido dado, debemos de deleitarnos en saber que ahora es nuestro Salvador, pero también es nuestro Padre, con todas las leyes a nuestro favor. En el versículo 7 de Efesios capítulo 1 dice: en quien teniendo redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Recuerdan? La gracia es un regalo inmerecido y Dios tiene dentro de su herencia muchos regalos que no merecemos y sin embargo Él ya nos los ha dado. La cruz de Cristo no es el recordatorio de una tragedia cruel, sino que la cruz de Cristo es el foco de victoria más grande de un creyente. Esto se debe a que en el Calvario es el lugar donde el Señor Jesucristo tomó sobre él nuestras deudas de pecado y las canceló totalmente con su sangre, redimiéndonos para siempre. Ya no tenemos que pagar ni soportar el castigo terrible por todos nuestros pecados. Romanos 6:23 dice que ya no vivimos esclavizados por nuestras transgresiones. Y en Romanos capítulo 6 versículos 5 al 7 dice que por el contrario, debido a las riquezas de su gracia en la cruz, tenemos libertad verdadera y perdurable para siempre. La promesa de este día aquí en el verso 11 que dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad y soberanía? Solamente Papá Dios. Cuando dice que fuimos predestinados hijos suyos, quiere decir que como nuestro Padre Dios, por ser Dios, Él lo sabe todo y Él supo desde antes de la fundación del mundo quiénes de nosotros íbamos a creer en el Evangelio y le íbamos a entregar nuestra vida a Jesucristo nuestro Redentor. Para Papá Dios no fue una sorpresa que Adán y Eva desobedecieran. Había dos caminos: la obediencia a la palabra de Dios o la desobediencia a Dios. Y la Biblia dice: toda ayuda para bien para aquellos que amamos a Dios. Esta verdad nos protege de perdernos, porque Dios hace que lo que escojamos, aunque por ignorancia nos equivoquemos, Él hará que todo sea para bien, porque nuestra desobediencia no fue por maldad, sino por engaño del enemigo y por ignorancia. Eso fue lo que le sucedió a Adán y a Eva. Eva fue confundida y engañada por la serpiente, y Adán fue tentado a desobedecer por su ignorancia de saber qué es lo que sucedería si él desobedecía el mandato de Dios. Aquí el verdadero mal y lleno de iniquidad fue el diablo, porque él actuó sabiendo lo que estaba haciendo. El diablo ya venía de haber desobedecido a Dios. Él ya sabía lo que sucedía cuando una persona se rebelaba en contra de Dios y qué era lo que causaba la desobediencia a Dios. Y sin nada de temor a Dios, hace que Adán y Eva abran la puerta del pecado para que ellos y toda su descendencia naciéramos bajo el dominio de la maldad y del pecado. Sabiendo Papá Dios todo esto, que la tierra y la humanidad había quedado maldecida por el pecado, trazó un plan de salvación desde el inicio. El Señor tenía la misión de volver a la raza humana a su estado original, el estado que estaba antes del pecado, sin la condena por el pecado. Para ello el Señor tuvo que apartarnos por un tiempo de Él, y la humanidad tenía que conocer las consecuencias de la iniquidad y del pecado. Y en el diluvio Dios estuvo a un paso de arrepentirse de haber creado toda la humanidad y de destruir a todo ser humano.
Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Al momento en que Dios habló con Noé y que Noé obedeció en fe, Dios ya no pudo matarlo, ni a él ni a todas las demás personas que se salvaron con Noé. La misión de rescatar a toda la especie animal fue lo que le comisionó Dios a Noé, salvar, y también se salvó toda su familia. Si bien el pecado no se podía quitar con el diluvio, porque la paga del pecado es muerte, pero seguiría la promesa de Dios vigente sobre toda la humanidad a través de la descendencia de Noé. La promesa que hoy Dios nos da es especialmente hermosa porque para poder ser herederos de Dios, Dios nos da de Él mismo a su Espíritu Santo para saber y poder administrar nuestra herencia conforme al propósito de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no está temporalmente como alguien pudiera imaginar. El Espíritu Santo, Jesús nos lo envía desde el momento en cuanto nos presentan el Evangelio y nosotros al creerlo, a creer en el Evangelio lo abrazamos. El Espíritu Santo entra en nuestro corazón y se hace uno con nuestro espíritu para siempre. Y hoy escuché algo bien hermoso. Un predicador dijo que el Espíritu Santo era nuestro anillo de compromiso hasta que nosotros regresáramos con Dios allá en el cielo. Y está entonces el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros para enseñarnos todas las cosas que queramos conocer de Dios y de todo. Y también está para cuidarnos y si caemos en pecado, redarguirnos para que nos arrepintamos. Y nos cuida para llevarnos directamente al cielo, porque hay un solo camino y un solo puente para cruzar el abismo que está entre el cielo y la tierra, cuyo único puente es nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio solo es la puerta de entrada a nuestra salvación, pero la obediencia a Dios es indispensable para seguir y andar en el camino de Cristo, el camino que Él dejó para que ninguno de nosotros nos perdamos. Y con la ayuda de su Espíritu Santo nos ayudará a cruzar por el puente que nos llevará al cielo aquel día cuando nosotros nos vayamos con Él o si el Señor regresa antes, porque también está la promesa de que Él va a regresar por todo su pueblo. Así como el Señor levantó a Jesús de los muertos, el Espíritu Santo, así nosotros un día el Espíritu Santo también nos levantará para que vivamos con Dios para siempre. Esa es nuestra herencia incorruptible e inmarcesible, Jesucristo nuestro Redentor. Oremos. Gracias, Padre, por enseñarnos todas estas promesas y lo que tú esperas de nosotros, tus hijos. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que con Él nos hiciste parte de todas estas riquezas, de toda esta herencia. Muchas gracias por cuidarnos y asegurarnos de que nada podrá robarnos la oportunidad de vivir para siempre contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, pues es todo por hoy, pero no puedo dejar de pasar la oportunidad de que si hay alguna persona que nunca ha entregado su vida a Jesucristo y le gustaría entregar su vida el día de hoy, pues que pueda hacer esta oración para entregarla. Se llama precisamente oración de entrega o oración de fe. Usted repita conmigo, por favor, dígale: Señor Jesús, yo te necesito, por favor, sálvame. Reconozco que soy pecador y que he vivido alejado de ti. Por favor, ven a mi corazón y quédate conmigo. Yo creo que tú en la cruz del Calvario llevaste todos mis pecados y por tu muerte y resurrección yo he sido perdonado de todos ellos. Gracias, Padre. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida
y no lo borres jamás. Envía a tu Santo Espíritu para que me guíe en toda nuestra vida. Amén. Y bueno, si me permiten orar por todos, esta oración de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir a estas personas que te han recibido como su Señor y Salvador. Espíritu Santo, por favor, ven y posa sobre ellos. Séllalos con tu amor y límpialos de toda iniquidad y maldición en el nombre de Jesús. Creemos que hoy se ha abierto el reino de Dios para ellos y que de hoy en adelante tú estarás con ellos todos los días de su vida hasta que nos vayamos o que tú vengas por tu iglesia, así como tú nos lo prometiste que volverías por todos nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, si es primera vez que le entregó su vida a Cristo, lo felicito y le recomiendo que si no tiene una Biblia, compre una Biblia para que pueda estudiar pues todo lo que Dios tiene de herencia para usted. Y sin más que decirles, pues yo les bendigo, que Dios los cuide y si Dios quiere, les hablaré luego. Hasta pronto.